Informarle a 30.000 profesores que hay en Bogotá, en realidad son 34.000. A 4.000 les va a llegar este fin de mes el sueldo habitual que dependen del distrito. A los otros 30.000, cuya plata gira la nación, ayer se venció el plazo, no giró el Ministerio de Educación, razón por la cual no habrá quincena, no habrá sueldo este fin de enero. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señor, pues son más de 200.000 millones de pesos los que debe el gobierno nacional a la Secretaría de Educación para el pago de los sueldos de más de 29.000 maestros de Bogotá, según lo denuncia la secretaria de Educación Isabel Segovia. Para los días 20 de cada mes, el gobierno hace el giro que corresponde al monto del Sistema General de Participación. Sin embargo, por medio de un trino, la secretaria reiteró que la alerta se la han hecho al Ministerio de Educación desde septiembre del 2025, a lo cual el Ministerio ayer muy en la tarde confirmó, o más bien se defendió, asegurando que no existe la retención de la nómina del docente y que el Ministerio de Educación está realizando los giros dentro de los tiempos establecidos por la ley, que según el Ministerio es por el artículo 29 de la ley 1176 que se hacen las transferencias que se efectúan en los últimos 10 días del mes y las entidades territoriales pagan dentro de los 2 días siguientes. Responde el Ministerio de Educación que están adelantando los trámites correspondientes para que todos los docentes, por lo menos el día de hoy, reciban su nómina. Sin embargo, hace pocos minutos, Néstor, la Secretaría de Educación reiteró que ese pago no se ha hecho de ese recurso del Sistema General de Participación. Además, aseguraron que, tal como se informó ayer en la tarde, los recursos con los cuales se paga la nómina de los docentes del distrito no están disponibles, lo que impide cumplir con los acuerdos históricos que durante más de 20 años ha permitido que Bogotá le pague la nómina a docentes los 3 días hábiles antes de que se cierre el mes. Dice la Secretaría de Educación que esta afirmación ha sido confirmada además por el mismo ministro de Educación Nacional, que reconoció que el giro apenas se encuentra en trámite y que por esto el Ministerio de Hacienda informó que el giro de los recursos se realizaría a más tardar el 29 de enero. Cierra este comunicado, por supuesto, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación, que hoy se pagará a los docentes financiados con los recursos distritales y el resto de la nómina se pagará un día hábil después de que la Nación realice el giro de el recurso del Sistema General de Participaciones, Néstor. Ahora lo está negando el ministro de Educación y dice que toda la plata ha sido girada a tiempo. Isabel Segovia es la secretaria de Educación en Bogotá que está enfrentando hoy esta amenaza. Señora secretaria, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la mesa y Néstor, un especial saludo. Gracias. Doctora Segovia, ¿qué es lo que va a pasar este fin de mes con estos 30.000 profesores? ¿O qué no va a pasar, si usted lo prefiere? Sí, el incumplimiento radica en que pues Bogotá y el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional tienen un acuerdo hace más de 20 años que lo que hace la Nación es que gira normalmente entre el 20 y el 21 de cada mes, dentro de esos 10 días que justamente acaban de explicar muy bien la situación, y nosotros nos hemos comprometido siempre a girarle a los docentes 3 días hábiles antes del último día hábil del mes. Entonces, eso quería decir hoy. Hoy tendríamos que estar girándole a los docentes. Hasta ayer nosotros no habíamos recibido la plata del Ministerio de Hacienda, que es quien finalmente transfiere los recursos, y pues esto es una plata significativa que obviamente Bogotá no puede cobrar. Estamos hablando de prestar más de 200.000 millones de pesos, y entonces pues lo que nos vimos obligados a hacer es proceder a pagar la pequeña nómina que es nuestra de docentes, que esos pues con recursos nuestros para no incumplirle a 4.000 de estos docentes, pero a los otros 29.000 pues no tenemos los recursos para pagarles como se les ha pagado en los últimos 20 años. Sí, el ministro de Educación, doctora Segovia, perdóneme, está diciendo que no se dejen engañar de funcionarios malintencionados. Yo supongo que se refiere a usted. ¿Hay alguna clase de argumento aquí que usted vea en lo que dice el Ministerio de Educación, lo que dice el ministro Rojas? Pues no, esto realmente la situación es la siguiente. El tema de que están en los tiempos establecidos, estamos de acuerdo, o sea, las entidades territoriales les pueden girar hasta estos días. El incumplimiento con Bogotá es, como le digo, un acuerdo que tenemos hace 20 años en que a Bogotá siempre se le ha girado antes. Estamos esperando que este giro efectivamente llegue entre hoy y mañana para poderle pagar a los docentes por lo menos el viernes, o sea, todo esto es un trámite largo, pero no, pues el ministro está mintiendo, esta cosa del gobierno nacional realmente que nadie puede nunca salir a decir, pues sí, estamos un poco retrasados, nos equivocamos, maestros, tranquilos, la plata va a llegar, pero no, tienen que salir, es asusar a los maestros y a decir que estos son mentiras.
Y pues no, digamos, no son mentiras, obviamente no hay ninguna confirmación del giro, la plata no la tenemos nosotros, y esto es además una situación que el año pasado ya habíamos tenido algunos incidentes, incluso yo le envié una carta al ministro y al ministerio diciendo en septiembre que tuvimos un incidente parecido, pero que lo alcanzamos a resolver porque a último minuto nos llegó la plata, que pues estuvieran muy atentos a no generar este incumplimiento. ¿Por qué Entonces, a Bogotá, pues no. doctora Isabel, por qué a Bogotá le giran un poquito antes que al resto de las regiones en el país? Pues ese es un acuerdo al que llegaron hace 20 años entre Bogotá y Nación. Realmente la nómina más grande de docentes del país está acá. Entonces, y pues obviamente el sindicato también es el sindicato más fuerte, y esto fue un acuerdo al que se llegó. Le giran dentro de los términos de la ley, ¿no? Que son en los 10 días que tienen que hacer el giro, pero simplemente hacen ese giro antes para poder pagarle 3 días antes del último día hábil a los docentes. Secretaria, cuando usted dice que esperan que entre hoy y mañana desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Hacienda, hagan ese giro, ¿es porque usted ya lo tiene confirmado? Es que me pongo a pensar en la gente que no recibe su sueldo, su salario en enero, pues cuando venimos prácticamente nos quedamos con la olla raspada después de los gastos de diciembre. ¿Ya Hacienda le confirmó el giro? No, pues Hacienda ayer le confirmó a los medios que a más tardar el jueves 29 teníamos los recursos. A nosotros, las únicas comunicaciones que hemos recibido, todo lo que hemos comunicado, no a través de X, sino con cartas oficiales, no nos han contestado nada. Obviamente tenemos información interna de funcionarios que dicen que están corriendo para poder hacer el giro. Sabemos que tuvieron problemas administrativos, que es un incumplimiento administrativo, digamos que no hay una mala intención detrás de esto, pero estoy de acuerdo con ustedes. Estamos haciendo mucha fuerza y por eso salimos a denunciar el tema, pues para poner alguna presión en el gobierno nacional para que efectivamente los recursos pues lleguen a más tardar el jueves, pero ojalá hoy, pues para nosotros poder alistar la nómina y que efectivamente a más tardar este viernes todos los docentes de Bogotá reciban su salario. ¿Solo problemas administrativos, doctora Segovia, o también tienen ustedes información de problemas de caja en el gobierno nacional, que como sabemos estuvo en diciembre mínimos históricos y cerró con 1.4 billones de pesos en caja, es decir, el equivalente a un día cuando normalmente debe tener unos 30 billones de pesos? ¿Usted tiene alguna información al respecto, algún conocimiento sobre la situación de caja en Hacienda hoy por hoy? No realmente, pues yo asumo que hay alguna problemática de caja también aquí en la planeación de cómo deben de girar los recursos, pero lo que entendemos realmente es que pues hubo un descuido. Pues sí, pues nada, esas cosas pueden pasar. Obviamente no había pasado en 20 años y pues sí, es una muy mala coincidencia entre no tener recursos, tener un gobierno pues que claramente le miente a la gente y que pues que tiene muy mala relación con nosotros, entonces pues genera todo tipo de suspicacias, pero la información que tenemos, reitero, es que realmente fue un desorden administrativo. Sí, secretaria, usted dice que el gobierno nacional aprovecha esta coyuntura para azuzar a los maestros en contra del gobierno distrital. Hay un comunicado de la ADE en las últimas horas, incluso muy fuerte, en el que dice que usted está mintiendo. ¿Por qué esa animadversión de un sector de los maestros sindicalizados en contra suya? ¿Y a qué obedece a que ellos también desmientan esa desfinanciación del gobierno? Sí, el ADE, digamos, el sindicato de maestros de Bogotá realmente pues me sorprende. Esto, yo entiendo que son adeptos del gobierno nacional, pero es increíble que en esta situación no estén defendiendo a los docentes, pues que no están recibiendo sus salarios. Es que aquí a la gente se le empieza a olvidar para quién trabaja y eso es lo que pasa en esta circunstancia. Claro, el sindicato de Bogotá pues no nos quiere y no me quiere a mí particularmente porque usted sabe que nosotros hemos puesto un énfasis muy grande en que el tiempo de los niños se respete. Y eso es lo que hemos tratado de negociar y de acordar con ellos en estos 2 años de gobierno que hemos estado acá, porque los niños en el sector oficial pierden muchísimas clases. Ya tenemos un estudio incluso de la Universidad Nacional que dice que los niños entre 2012 y 2024 perdieron un año escolar completo, 182 días de clase por temas de paros y manifestaciones. Entonces, nosotros obviamente respetamos a los sindicatos y respetamos el derecho a la protesta, pero no por encima del derecho de los niños y del tiempo escolar generando brechas. Entonces, pues esto ha sido una confrontación grande que hemos tenido con el sindicato desde que llegamos en
en esta administración a poner orden al respeto del tiempo de los niños y al respeto del aprendizaje y del cuidado, y pues por eso el sindicato tiene una relación, digamos, compleja con la Secretaría de Educación y conmigo. Sí, doctora Segovia, me escribe una profesora de un colegio en Bosa, me dice yo cómo hago para saber, y me parece buena pregunta, por eso se la traslado, si a mí me pagan con plata del distrito, con plata de la nación, ¿ellos lo saben? No lo saben. Pues hoy claramente van a saberlo a los que reciben el salario, porque eso pues para ellos debería ser indistinto. Lo que pasa es que nosotros tomamos la decisión de no retener los pagos que hacemos con nuestra plata hoy, pues para no incluirle a todos los docentes. Pero efectivamente los docentes no tienen conciencia de con qué plata se les paga, y pues la verdad es que no deberían tenerla, porque esto no debería estar sucediendo. Sí. Van a saber, a los que no les llegue la quincena a finales de este mes de enero, es decir, pasado mañana, es que era con plata de la nación. Sí, ahora esperemos que sí les llegue la quincena el viernes, eso es lo que estamos haciendo todo lo posible, la quincena no, sino la mensualidad. A los que no les llegue hoy, porque hoy les va a llegar a los 4.000 que sí les pagamos nosotros. Ok, hoy llega a los 4.000 que sí. De aquí al viernes sabrán si no les llega a los otros 30.000. Sí, exactamente, y estamos pues haciendo todo lo posible para que el Ministerio y el Gobierno Nacional pues nos entregue esos recursos, y corriendo para pagar antes del viernes o el viernes a más tardar. Vale. Una vez lleguen los recursos. Pues ojalá lleguen, porque son 30.000, 34.000 familias que dependen de esto. Doctora Segovia, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La Secretaría de Educación en Bogotá, la alerta, la petición para que gire el gobierno, Néstor, 7 de la mañana. Un dato pequeño, es que aquí hay un problema de caja, y es evidente. Están reportándome que varias entidades del gobierno a sus contratistas no les pagan noviembre y diciembre. Entonces no pareciera ser solo un tema ideológico, sino que el gobierno no tiene plata en la caja. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Mi gente, ¿qué? Yo soy Cheito y volví a Blog Deportivo. ¿Qué dijeron? ¿Me van a perder? No, señores, aquí de 2 a 4 nos vemos de lunes a viernes en el canal de YouTube. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas, efectivamente a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 16 minutos. Es muy fácil decir que necesitamos vivir en comunión, que necesitamos respetar las diferencias y que necesitamos generar relaciones de complementariedad con esas personas que piensan distinto y que actúan distinto. Pero qué vaina tan complicada en la vida. No es fácil aceptar la manera de pensar del otro, ni mucho menos compartir espacios con personas que creen exactamente lo opuesto a nosotros. Y la única manera de ser felices es aprender a convivir pacíficamente en medio de esa situación, en medio de esa diferencia. Y hay que hacerlo desde el respeto y desde el servicio. Yo creo que para lograrlo, que insisto, no es nada fácil, 3 actitudes son básicas. La primera es escuchar de verdad. Ojo, no parar orejas para responder, no para ganar, no para sentirse el mejor y corregir, no. Escuchar para comprender, para entender lo que el otro está pensando, para entender eso que piensa distinto. Y ser capaz de descubrir que no se trata de fastidiarme, sino de que ha vivido experiencias distintas y tiene una forma de comprender la vida que no es la mía. Escuchar no significa estar de acuerdo, significa reconocer que el otro existe y que su historia también merece respeto. La segunda actitud es renunciar a tener siempre la razón. Esta es de las más difíciles, porque a veces confundimos convicción con rigidez y a veces creemos que tener la verdad es ser soberbio y orgulloso. Vivir en comunión no exige que pensemos iguales, pero sí que aceptemos que nadie posee la verdad absoluta. Cuando cedo en la necesidad de imponerme, no estoy perdiendo identidad, sino al contrario, estoy ganando humanidad. Y la tercera actitud es servir incluso cuando no me entienden. No servir para quedar bien ni para demostrar superioridad moral, sino porque el servicio ayuda a crecer, a realizar. El servicio baja la tensión, rompe la lógica del enfrentamiento y estoy seguro que crea un terreno donde el otro deja de ser enemigo para volverse una persona. Convivir en la diferencia no es romantizar al otro, ni negar los conflictos. Es asumir que la vida no se construye solo con gente que piensa como uno. No olvides, si tú quieres paz, tienes que aprender a vivir con quien te incomoda, con quien te dice cosas que realmente te fastidia y aprenderlo a hacer sin anularte y sin negar tu verdad. Hoy, en el Día Internacional de la Coexistencia Pacífica, vale la pena pensarlo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola mi gente, les habla Cheito, sí, volví a Blog Deportivo y aquí estoy de 2 a 4 de la tarde en Blue Radio. No te lo pierdas en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias
por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:20, momento para hablar de deportes. ¿Qué tal si hablamos de nuestra liga que ha arrancado con la fecha 3 con un intenso duelo entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga? Terminó 2-2. Era el reencuentro, el renacer del clásico del Oriente colombiano. Primero Pons para el Leopardo marcó, luego Peralta llevó al delirio a los aficionados motilones con doblete. Puso 2-1 arriba al Cúcuta y al final Kevin Londoño sería el encargado de marcar el 2-2 final. Les decíamos, lamentablemente terminó con desmanes dentro y fuera del Estadio General Santander, como cazando hinchas. Ojo, lo que se ve en el estadio de Cúcuta al interior de este escenario y luego lo ya registrado lamentablemente con una víctima mortal y 5 heridos. Es el Lunar el que marcó tristemente el reencuentro entre el Cúcuta y el conjunto Bucaramanga. Medellín igualó 2-2 también con el Deportes Tolima. Este fue en el Atanasio. José Ortiz abrió la cuenta para el poderoso y otro doblete. Este de Adrián Parra puso al Tolima arriba, que terminó con 2 expulsados y que vio como al final Enzo La Rosa, una de las nuevas caras del conjunto de Alejandro Restrepo, logró convertir el 2-2 final. Fortaleza, el equipo de los Amix, también igualó 1-1 frente a Llaneros. Hoy tendremos Alianza Valledupar frente al Boyacá Chico, Santa Fe enfrentando al Deportivo Pereira y Pasto que recibe a Millonarios. Seguramente será la reaparición, aún no se sabe si como titular o no, de Falcao García vistiendo la camiseta del conjunto embajador. Como impacto en la liga, se espera la confirmación simplemente de Nacional. Llega Cristian Chicho Arango, el ex Millonarios, hoy en el San José Headquarters en el fútbol de los Estados Unidos con préstamo por 1 año y opción de compra. Así que tras realizar exámenes médicos estamos a la expectativa de la confirmación de Chicho Arango como nuevo delantero para sumarse a los estelares de Atlético Nacional. En Champions League les decíamos 18 partidos en simultánea. Hoy quedarán sembrados los 8 clasificados a octavos de final. Arsenal y Bayern, el de Lucho Díaz, ya tienen asiento en esa instancia y conoceremos a los integrantes de los playoffs, es decir, del 9º al 24º tendrán enfrentamientos directos para seguir aspirando a meterse a los octavos de final de la Liga de Campeones. De los partidos relevantes, el Benfica, para nosotros, el de Portugal, sin Richard Ríos, enfrenta al Real Madrid de José Mourinho. El Bayern Múnich de Luchito visitará al PSV. El campeón de Europa, el PSG, recibirá al Newcastle, mientras que el Galatasaray turco, el de Davinson Sánchez, irá a casa del Manchester City. Y el Karabakh, este equipo donde hay 2 colombianos, Kevin Medina y Camilo Durán, se enfrentará al Liverpool. De los grandes, Barcelona-Copenhague. Y se nos quedaba el Sporting de Lisboa, el de Luis Javier Suárez, el goleador de moda en Portugal y en Europa, va a España, territorio vasco, para enfrentar al Athletic Club, mientras que la Juventus de Juan Cabal estará en el Principado. Se verán las caras con el Mónaco. A propósito de colombianos en el continente, Álvaro Montero fue titular en la victoria de Vélez Sarsfield 2-1 frente a Talleres. Está atajando bien Montero en el arranque de la temporada en Argentina, y al igual que Diego Erazo, que marcó para la victoria de San Lorenzo de Almagro 1-0 frente a Gimnasia Mendoza. Y el Abierto de Australia, amanecimos con semifinales armadas, ya están listas. Djokovic frente a Sinner y Alcaraz ante Zverev. Djokovic se salvó de quedar eliminado. ¿Y por qué digo se salvó? Porque el italiano Musetti le ganaba 6-4, 6-3, es decir, estaba 2 sets arriba, y en el tercero se retiró por un pinchazo, una molestia muscular en su pierna derecha. Caía 3-1 Musetti. Así que el italiano quedó a un set de amargarle la ruta a Novak en el primer Grand Slam del año. Mientras que Sinner, Yannick, el italiano, derrotó 6-3, 6-4 y 6-4 a Ben Shelton, el norteamericano. Así que va aún en ruta en procura de su tercer título consecutivo en Melbourne. En la rama femenina, Sabalenka, la bielorrusa, frente a Svitolina, la ucraniana, en semifinales, y Pegula, la norteamericana, ante Rybakina de Kazajistán. 7:24 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia.
con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y pronunciamientos casi realizados al tiempo. Por un lado, desde Caracas, Delcy Rodríguez diciendo que prefiere hablar de la buena comunicación con el gobierno de Donald Trump. Y en Washington, el gobierno de los Estados Unidos amenazando con otro golpe militar en Venezuela si no hay cumplimiento de las promesas. Sobre lo que dijo Delcy Rodríguez anoche tarde en Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, acá en Caracas Nodam acusó recibo estas advertencias que no son las primeras de Estados Unidos sobre el gobierno de Delcy Rodríguez. De hecho, la presidenta en funciones, por el contrario, esquiva, prefiere no referirse al tema, sino a insistir que tiene una agenda de trabajo con respeto y cortesía con la administración Trump, y menciona en específico tanto al mandatario como a su secretario de Estado Marco Rubio, con quienes afirmó sostiene permanente conversación, incluso dejando de lado las consignas de confrontación para asegurar que las tensiones bilaterales se están manejando bajo un esquema de respeto mutuo. Delcy Rodríguez, que se hace a diario actividades de gobierno y estaba anoche una relacionada con temas de salud, culpa es a los medios de comunicación que reflejan lo que reflejan las agencias o las transnacionales de la comunicación, pues que es alejado de la realidad, que se trata de falsedades, de mentiras, que la relación Caracas-Washington desde el 3 de enero es diplomática y por esa vía pues se resuelve cualquier diferencia. Es decir, lejos de responder a estas últimas advertencias del secretario de Estado, pues la presidenta encargada apuesta por el diálogo para atender cualquier diferencia, siempre insistiendo en que son los medios de comunicación que no dicen la verdad. Escuchemos. Ustedes saben que las transnacionales de la comunicación todos los días tienen cualquier tipo de especie, opinión, difamación, falsedades, mentiras sobre la relación Estados Unidos-Venezuela. Y nosotros hemos planteado, a partir del 3 de enero del presente año, hemos planteado que nuestras diferencias y que nuestras divergencias sean resueltas a través del diálogo diplomático, de la conversación política. Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos como con el secretario Rubio, con quien estamos estableciendo una agenda de trabajo. Ahora, donde sí parece fluir un poco mejor la relación, Néstor, es en el tema económico, y es que pues se confirmó también el ingreso de unos $200 millones al Banco Central de Venezuela, producto de la venta de petróleo a Estados Unidos, días después de los primeros 300 millones. Esto adicional a que el gobierno de Delcy Rodríguez ha podido tener acceso a otros recursos que estaban en cuentas bloqueadas por las sanciones, lo cual pues sería el primer levantamiento de esta medida, que ciertamente eso se esperaba desde hacía varios días. Yo quisiera también informar que nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela. Los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países, equipamiento para el área de la electricidad, equipamiento para el área de la industria gasífera en Venezuela. Sin embargo, igual hay que recordar esto, que lunes y martes de esta semana escuchábamos a la presidenta encargada decir que desde Estados Unidos no se recibían órdenes para gobernar en Venezuela y que mucho menos la administración Trump decide lo que ocurre en el país. Esto en temas políticos, esto respondiendo a María Corina Machado, que Donald Trump dijo la semana pasada que en algún momento ya podría integrar el tema de transición, y una María Corina Machado que además hay que recordar hoy a la 1 de la tarde hora Washington será recibida por Marco Rubio. En resumen, pues pareciera que en lo económico fluye mejor que en el tema político. Néstor. Sí. Gracias, Santiago. Mucha atención. Tengo comunicación en Caracas a esta hora con uno de los hombres más poderosos del gobierno en Venezuela. Es el fiscal Tarek William Saab, que lo es desde el año 2017. Es una de las personas
influyentes, de confianza en el gobierno primero de Chávez, después de Nicolás Maduro. Señor fiscal Saab, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Buenos días para ti y a todos los oyentes que a esta hora de la mañana están atentos a tu programa. Sí. Fiscal, gracias primero por aceptar esta entrevista. Quisiera preguntarle, llevamos 4 semanas desde que fue capturado en Caracas Nicolás Maduro con su esposa Cilia Flores. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? ¿Qué está pasando con la liberación de los presos políticos? En primer lugar, destacar que el contexto no puede obviarse en función de lo que implicó y significó para el derecho internacional a escala global. No solo el impacto ha sido en América Latina, en el continente, yo diría que en el hemisferio occidental y en el mundo, porque hasta este momento no tengo yo un antecedente similar a una operación que implicó el bombardeo de zonas residenciales, zonas pobladas por ancianos, niños, mujeres, hombres de a pie que estaban en ese momento durmiendo, como bien se sabe, porque todo ocurrió el 3 de enero a partir de las 2 de la madrugada, ocasionando bajas, asesinatos seriales que estamos investigando. Un grupo de funcionarios venezolanos, destacan varios fiscales nacionales, entre otros órganos auxiliares, y se calcula que pudo haber ocurrido más de 100 muertos entre civiles y militares, que en ese momento, como bien te decía, estaban apenas recibiendo el año 2026. En medio de todo ello, ya se ha conocido que las bajas, los muertos, los heridos, hay un grupo también, decenas de heridos, no tenían por qué, en función de una excusa, una coartada, que es el tema del petróleo, ser asesinados, ser capturados, y ahora en una jurisdicción penal que no es la venezolana. En este caso, yo como fiscal general de la República, el debate que he querido abrir es ese. Imaginemos entonces que esto pudiera ocurrirle en cualquier momento a cualquier presidente de cualquier nación, por el tema de apoderarse o de buscar expropiar los recursos naturales que le pertenecen a un país. Es lo primero que yo tengo que expresar. A partir de allí ha habido una férrea unidad institucional de todo lo que implica el Estado venezolano. Yo quiero destacar que en Venezuela hay 5 poderes públicos. Está el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero aparte está el Poder Ciudadano, del cual soy presidente. Está conformado por el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, y el Poder Electoral. Entonces, esos 5 poderes hemos estado cooperando, hemos estado al pie, digamos, de lo que implica mantener la gobernabilidad junto a las Fuerzas Armadas, junto a las Fuerzas Policiales. Es decir, que no haya, y en efecto eso ha sido un extraordinario logro de la democracia venezolana, a partir de lo que ocurrió el 3 de enero, que no hubiese una escalada violenta, que no hubiera el caos en las calles, nada de ello ocurrió, afortunadamente, y porque ha habido todo un proceso de conciencia nacional. Esto hubiera sido peor, porque hubiera agravado la situación. Señor fiscal, ya le voy a preguntar de algunas cosas que usted acaba de decir, porque no fue un presidente lo que capturó Estados Unidos. Era un dictador, el señor Maduro, pero quisiera saber antes, quisiera entender, gracias por aceptar este diálogo esta mañana de miércoles, quisiera saber, señor fiscal, ¿cuál es la situación hoy del gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez? ¿Ella tiene gobernabilidad para cumplir lo que quiere Estados Unidos? Usted puede venir a Venezuela si así lo desea, o llamar a personas que aquí viven. Aquí está funcionando tal como estaba antes todo lo que implica la economía, las instituciones, el día a día del venezolano común que merece una vida tranquila, una vida en paz. Es lo que yo pudiera de la realidad fáctica, de lo que estamos viviendo. De lo que está pasando en Venezuela. Fiscal, usted como fiscal general, ¿qué cifras tiene de los liberados, de los presos políticos? Empecemos a desarrollar eso que acababa de responderle a Néstor de la situación hoy en Caracas, porque no coinciden las cifras, no coincide el número de los liberados que dice el gobierno de Delcy Rodríguez versus las ONG. Como fiscal general de Venezuela, ¿cuántos son los presos políticos excarcelados en ese país? En primer lugar, el gesto de revisar medidas, así lo quisiera técnicamente expresar.
ciudadanos o ciudadanas sujetos a revisión de medidas, vamos a llamarlas así, alternativas a una privativa de libertad, así pudiéramos nosotros expresarlo. Es decir, personas que en medio de un proceso judicial, en medio de un proceso penal, puedan, en base a la solicitud del Ministerio Público ante los tribunales competentes, obtener una medida menos gravosa de privativa de libertad. Eso ha sido una política del Estado venezolano y yo voy a expresar en días posteriores lo que ha sido la secuencia de los últimos al menos 8 años, de cómo eso ha sido una costumbre del Estado venezolano. No es algo excepcional que está ocurriendo ahora. ¿Buscando qué? Buscando generar un clima de convivencia, yo diría de pacificación de la nación venezolana en un contexto como el que estoy acá explicando. En tal sentido, incluso en el mes de diciembre, cosa que siempre ocurre en Venezuela, en épocas navideñas, se dieron bajo el mandato, bajo la presencia, bajo la directriz, bajo el gobierno del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, varias excarcelaciones. El 24 de diciembre se dieron 102. El 31 de diciembre se dieron 92, para un total de 194. Y durante todo este mes de enero del año 2026, durante la primera semana, segunda semana, tercera semana, etcétera, se han venido realizando progresivamente varias medidas similares a las que te he mencionado. Para un total si sumamos la del 24, a partir del 24 de diciembre hasta el 24 de enero, para un total de 643 libertades. Es la realidad y no hay duda. Una ONG, yo lo he explicado una y mil veces, simple y llanamente no pertenece al Estado venezolano, no tiene cualidad jurídica para abrogarse poderes dentro del sistema de justicia. La conforman organizaciones financiadas del extranjero que muchas veces tienen más opiniones políticas que jurídicas y desconocen inclusive quiénes pudieran o no estar detenidos, quiénes pudieran o no estar sujetos a excarcelaciones. Ahora, estas 643 son las únicas que van a quedar durante este tiempo. Obviamente no, porque permanentemente está ocurriendo esto. Ahora, muchas de estas personas se les da el nombre de presos políticos para generar a lo interno y a lo externo esa diatriba inútil que ¿a qué llega? Aquí mucha gente hubiese querido que Venezuela terminara como Gaza, es decir, tierra arrasada, que no quedara un venezolano en Caracas vivo, que hubiese una invasión y una ocupación militar donde fuésemos todos acribillados y asesinados. ¿Usted cree que quienes hablan de ello son personas, son medios de comunicación, son voceros ganados para la paz, que desconocen todo lo que pudiéramos hacer para ellos no existe? Entiendo que usted es afín al régimen y entiendo que ustedes no reconocen que haya presos políticos. Señor fiscal, pero ¿no sería más fácil que ustedes tuvieran total transparencia, que dejaran la opacidad de un lado y publicaran la lista de los liberados? ¿No esperar a que las ONGs hagan el trabajo ya que tanto les molesta? Ellos no tienen cualidad para reclamar nada porque no son parte del sistema de justicia. Ellos actúan más como voceros para enturbiar, lamentablemente, para escalar en una situación que no es la que se merece el pueblo venezolano. En todo caso, lo que estamos haciendo está ocurriendo, está avanzando más allá de lo que pueda ocurrir dentro de esa diatriba. Y las personas liberadas con sus familiares, están con sus familiares. Uno no puede estar sujeto a lo que pueda exigir o pensar o querer un partido político de oposición o una ONG. De verdad no es un tema relevante en este momento. Lo importante es lo que te estoy contando, que el Ministerio Público, en base a la cualidad que nos da como titular de la acción penal, en base a la revisión de casos concretos, porque hay casos que no tienen sujeto a medidas como esta, por ejemplo, homicidios.
tráfico de drogas, terrorismo que implique voladura de bienes públicos, asesinatos. Estamos hablando de medidas que puedan ser revisadas en base a lo que establece la Constitución y la ley. Fiscal, pero usted habla, le pregunto desde Caracas, usted habla de más de 600 casos, pero le pregunto, ¿son liberaciones o excarcelaciones? Es decir, ¿estos liberados quedan con restricciones? ¿Hay una diferencia allí? Pero es que fíjate, una persona que queda con medidas cautelares está libre, no está presa, está en su casa, está trabajando, está haciendo sus actividades diarias, no está dentro de un arresto domiciliario, no está dentro de, en el caso concreto de las personas que están excarceladas con libertades sujetas a una medida, supóngase usted, de régimen de presentación. Muy escasamente, en muy pocos casos se han dado arrestos domiciliarios, es decir, no estás dentro de una prisión, sino estás en tu residencia. Ahora, es como que fíjese, yo le preguntaría a usted, un asesino serial que agarra y dice que pertenece a tal partido político y lo hizo por una creencia, ¿se le da el estatus en la ONU de preso político? No existe, no existe. Entonces, claro, yo entiendo que es para generar más disturbio a lo interno, para generar, atacar a la democracia, convertirnos en una, como mucha gente ha querido, un Estado fallido que implique la ocupación de nuestro territorio para apoderarse de qué. No olvide lo siguiente, Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del planeta, el doble de los países del Medio Oriente, con hierro, coltán, oro. Todo el mundo sabe que lo que ha ocurrido aquí ha sido por esa razón. Y de verdad es lamentable, ojalá el mundo despierte de todo esto y podamos vivir en una civilización más armoniosa, digna y humana. Fiscal, ¿usted se ha reunido con autoridades de Estados Unidos o delegados del gobierno de Donald Trump? Yo he tenido a lo interno de mi país, con autoridades judiciales venezolanas, el conocimiento y el estudio del expediente que se le ha elaborado de manera totalmente al margen del derecho internacional al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, su esposa, diputada Cilia Flores. A lo interno con autoridades venezolanas. He podido revisar un expediente totalmente improvisado, sin conexión alguna de lo que implica la elaboración con elementos de convicción que puedan llevar a que tanto Nicolás Maduro como presidente, Cilia Flores como primera dama, pudieran responsabilizarlos de los delitos que allí están de manera sumamente, yo diría, distorsionada, inconexa, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de soporte, llevarlos fíjate tú, por un lado, cartel de Los Soles, viene el Departamento de Justicia y dice no existe el Departamento de Los Soles. Yo quiero que usted vea eso, que eso no es real y efectivamente no existe. ¿Cuándo sonó el nombre de cartel de Los Soles? En 1990, 1993, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Lo ha dicho el propio Grudó, Jordan Grudó, que fue miembro de la CIA y que fue el dueño de Silvercorp. Él dijo que eso fue una creación de la CIA y la DEA para traficar droga en Venezuela y utilizaron a uno que otro miembro de la Fuerza Armada de aquella época. Cuando llega el gobierno de Hugo Chávez eso ya no existe, eso desapareció. Yo quiero que usted también vea lo siguiente, porque el tema de fondo es este, la lucha contra el narcotráfico. Venezuela aparece dentro de todas las listas de países en el mundo entero como el país con mayores resultados de lucha contra el narcotráfico. Venezuela no produce drogas, no trafica drogas, en tanto en América la droga sale de las costas del Pacífico, si usted me permite, por el río Paraná. ¿Qué países vinculan la costa del Pacífico? Paraguay, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia. Calcule usted los miles de kilómetros al cual estoy yo hablando. Y dicen que el 5% de esa droga que pasa hacia
Estados Unidos y de ahí al mundo, supuestamente el 5% o menos es desde la Guajira colombiana. Yo quiero que esto quede claro. Sí, claro que hay unas proximidades geográficas. Están escuchando ustedes a Tarek William Saab, es el fiscal general de Venezuela. Sí. 7 de la mañana, 45 Néstor, minutos. permítame hacerle una precisión al fiscal Tarek William Saab, porque usted está hablando del cartel de los soles, del nexo con el narcotráfico, pero fiscal, no solamente es eso, es que en el expediente contra Nicolás Maduro también se hace expresa referencia y relación, por ejemplo, al Tren de Aragua. Por Dios, esa organización ha sido desmantelada absolutamente en Venezuela, totalmente, yo diría, exterminada, a un punto que hay más de 100 de esos miembros presos en cárceles venezolanas, pero se utilizó esa narrativa y algunos gobiernos se prestaron para eso, entre otros el gobierno de Boric en Chile. Yo quisiera saber ¿cómo estarán esos gobiernos de América Latina que le hicieron, yo diría, la alfombra a este acto brutal que sentó un precedente infame en el continente del secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que estuvieron dándole a atacarnos día, mañana, tarde, noche, llamándonos dictadura? ¿Cómo se sentirán ellos en su conciencia? De alguna manera son responsables, son autores intelectuales, porque le sirvieron a esa narrativa que culminó con estos hechos donde ningún presidente ahora en el mundo queda salvo de que pueda pasarle mañana esto o cualquier otra autoridad. Sí, pero discúlpeme, yo le quisiera preguntar sobre lo que significa el Tren de Aragua, porque es negar lo evidente, fiscal, con todo respeto se lo digo, y desconocer lo que ha pasado en países como Colombia, como Chile, un Tren de Aragua que apoyó a Nicolás Maduro. Existió y fue desmantelado. Ha ocurrido lo siguiente: un venezolano en Bogotá, en Washington, en Chile, agarra y se roba o comete un delito y ya de una vez dicen es miembro del Tren de Aragua. Esa fue la narrativa para llegar a esto. Y usted me va a decir a mí que el presidente, el jefe de Estado Nicolás Maduro, es el jefe del Tren de Aragua, como por Dios, como intentaron difamar las autoridades en Estados Unidos para finalmente cometer esta acción brutal del 3 de enero. No, es inaceptable, es intolerable. Es como que yo dijera que el presidente de Colombia es el jefe de los carteles de la droga que hay en Colombia. Yo no puedo decir eso jamás, pero entonces que en el caso venezolano se dice de manera libre, de manera alegre, sin medir las consecuencias negativas que eso causa. Y por eso yo me declaro totalmente en contra de esa guerra cognitiva, de esa guerra sucia de la cual hemos sido víctimas. Venezuela es un país hermoso, mira, envidiado en el mundo entero, con una nación, con un pueblo que ama la cultura, que ama el arte, el trabajo. Hemos sido envidiados desde la época de Simón Bolívar y antes, y somos víctimas de todo eso. ¿Por qué? Bueno, no solo por las riquezas naturales que tenemos, sino por la riqueza humana de esta nación hermosa que le ha dado cabida a todos los inmigrantes del mundo. Aquí hay, mira, millones de colombianos hay aquí hay millones de europeos, de árabes, de chinos, de gente del mundo entero que ha tenido aquí su familia. Yo en nombre de ellos pido respeto para nuestro país y que se haga valer el artículo número 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Fiscal Saab, ayer el presidente Petro, en un discurso aquí en Bogotá, habló de que Nicolás Maduro debe ser enjuiciado en Venezuela. Usted, que es el fiscal general de Venezuela, ¿tiene expediente contra Nicolás Maduro? ¿Hay alguna estrategia pensando en la posibilidad de un juicio en Caracas contra Nicolás Maduro? No puedo dar mucha información al respecto. Ya te dije lo inconexo, lo totalmente al margen de la ley, de lo técnico, sin soporte, sin medios de prueba, sin elementos de convicción que te lleven a comprometer judicialmente
a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en la Comisión de Hechos Punibles cometidos en los Estados Unidos. Si fuese el caso, debieran haber estado en el territorio estadounidense para ser procesados allá y cometer algún delito allá. Eso no ocurrió. Okay. Se la cambio un poquito, señor fiscal. ¿Cómo va a defender Venezuela en el proceso judicial a Nicolás Maduro y a la señora Cilia Flores, a la esposa de Maduro? Bueno, para la defensa del ciudadano presidente Nicolás Maduro y de su esposa, ellos merecen una libertad sin condiciones, inmediata. ¿Por qué? Porque no son inocentes, absolutamente. Y llegar a hacer algo como esto, mira que hay un dicho que es el karma, ¿no? El karma negativo, porque existe el karma positivo. Usted cosechará lo que siembra. La cosecha de esta siembra que han hecho va a ser obviamente el karma negativo que le recaerá a quienes cometieron una acción como esta, dejando más de 100 muertos, las heridas que han causado a lo interno de la democracia, la sociedad venezolana y el mundo entero. Y esto ha tenido un rechazo global, usted lo sabe, un rechazo global. ¿Por qué? Porque entonces nadie está, libre de que le ocurra algo similar. Y por ello el mundo tiene que sumarse a esta campaña por la libertad sin condiciones del ciudadano presidente Nicolás Maduro y de su esposa. Sí. Señor fiscal, la última pregunta. Sé que usted tiene ocupaciones en Caracas. La última pregunta se la hace el corresponsal de Blue Radio en Caracas. Santiago, adelante. Sí, fiscal, yo sé que no es su competencia directa, pero es importante saber lo que usted conoce sobre la ley y por cuánto tiempo va a estar o puede estar Delcy Rodríguez como presidenta encargada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo manejan esos tiempos? Eso fue explicado muy bien cuando ella asumió la encargaduría de la presidencia de la República, en los términos que estamos viendo. Yo pienso que en este momento el tiempo presente marcha de una manera altamente, yo diría, positiva a favor del pueblo venezolano, en tanto la escalada violenta que algunos querían o pensaran o de guerra a lo interno no ha ocurrido ni va a ocurrir. Bajo el mandato y el gobierno, digamos, y la encargaduría de la doctora Delcy Rodríguez. Yo creo que eso es lo importante que yo tengo que destacar, y el apoyo absoluto que le estamos brindando todos los poderes públicos del Estado venezolano, la Fuerza Armada, para que eso continúe y no haya una situación sobrevenida, digamos, consecuencia del punto de quiebre que ocurrió el 3 de enero, porque yo he dicho que es un punto de quiebre, es un cambio de era, porque lo que ha ocurrido marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Es Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, hablando después, casi 3 semanas después han pasado, primera vez en un medio de comunicación internacional, tras la captura del presidente, del dictador Nicolás Maduro. Señor fiscal Saab, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y por el respeto de esta importante conversación, la cual agradezco. A usted, gracias, fiscal. 7 de la mañana, 53 minutos. No sé si eso de que nadie está a salvo se refiere puede ser al vecindario. Un mensaje al presidente Gustavo Petro eventualmente, Néstor, porque lo que sí se ha sabido es que Estados Unidos en su momento sí estuvo contemplando la posibilidad de emprender acciones en Colombia. Bueno, la reunión, así pareciera descabellado, Néstor. La reunión de la semana entrante es precisamente producto de ese susto, de esa tensión o de esa amenaza. En ese momento, 3 de enero, captura de Nicolás Maduro, la tensión llega al punto de que Donald Trump, al día siguiente de ese operativo, dijo que no descartaba operaciones militares en Colombia. Y lo que hemos conocido en las últimas horas es que efectivamente estuvieron sobre la mesa. Y eso se desactivó en teoría y en principio con la llamada del 8 de enero entre los dos presidentes. No sé qué pase después del discurso de ayer. Ahí no es tan fácil imaginar cuál es el objetivo, ¿no? Digamos, el objetivo militar, porque en el caso de Venezuela, pues era fácil prever que el principal objetivo era capturar yo no me imagino ni aquí, antes pues, ni ahora, Héctor, una operación militar en Estados Unidos. Aunque el presidente Petro lo alcanzó a contemplar. Recuerde usted que dijo que había salido prácticamente, yo no me imagino la imagen, pero prácticamente corriendo del mar, donde estaba pasando un ratico ahí de
de solaz y oyó un helicóptero, no sé qué fue lo que dijo que había oído y le tocó salir corriendo porque pensó que realmente los Estados Unidos habían tomado la decisión de una intervención militar en Colombia. Yo no creo que sea, Héctor, no creo que sea comparable Petro con Maduro. Petro no es un dictador como Maduro. Bueno, con de Petro hecho, se no puede se conoce discrepar que todavía. haya y no creo que sea posible una operación militar como la que hicieron con Maduro por el presidente Petro. Y no se conoce que haya un expediente judicial en los Estados Unidos contra el presidente Petro. Aquí realmente, pues con toda la discusión sobre las reglas del derecho internacional, lo que usted quiera, pero había una orden de captura de una autoridad judicial de los Estados Unidos. Ahora, dicho eso, Héctor, sí me parece que el presidente, con la nueva hostilidad de ayer, otra vez contra el presidente Trump, está jalándole las barbas al tigre. Eso le pasa hoy, Néstor, el lenguaje ese zoológico que el presidente suele utilizar de tigres y jaguares y cóndores. El caldito, el consomé lo ponga un poco mejor y seguramente va a tener una actitud mejor, porque no creo realmente que haya una actitud, digamos, estratégicamente pensada para cambiar de postura y volver a esa actitud pues hostil contra el gobierno de los Estados Unidos. No creo, yo realmente creo que lo que pasó ayer fue fruto de una situación que, como ya le ha calificado, un estado de alteración del presidente, que lo puso a hablar ahí desilvanadamente y cosas que seguramente él piensa, pero que obviamente en el lenguaje diplomático pues uno no debe pero no sé, Héctor, perdóneme, María Consuelo, que le iba a decir, no sé si el estado de alteración que usted dice del presidente sea excusa ante Estados Unidos. Eso lo podemos hablar nosotros. No. Pero en Estados Unidos le van a decir al presidente Trump: Petro dijo esto de usted nuevamente. Claro. Que usted es pero igualito a Nicolás Maduro y que Maduro está secuestrado y que deben devolver a Nicolás Maduro. ¿Usted cree que Trump dice, bueno, tranquilo, aquí lo espero el martes? No, yo creo que esto sin duda genera un problema y el embajador Daniel García tiene que estar sufriendo mucho, como se dice coloquialmente, revolando en cuadro para tratar de explicar, decir que lo que dijo no fue lo que dijo, en fin, pero Néstor, antes de entrar en ese asunto, déjeme señalar que, bueno, primero una gran entrevista, un autobombo, porque la verdad creo que este señor no había hablado en los medios internacionales y este es un personaje muy importante en el régimen venezolano, ¿no? Realmente ha sido, digamos, una alfil de todo el régimen de Maduro y además ha sido pues como la mano de hierro, porque es además el que va tomando las decisiones para coger presa a la gente. Entonces, pues es una gran entrevista. Es el brazo judicial del aparato represivo de la dictadura. Es el que detenía y es el que suelta a los presos políticos. Pero a propósito de los dos temas, yo sí creo que se conectan en algo. O sea, tanto la entrevista que nos da Tarek William Saab como la actitud del presidente, de alguna manera lo que refleja es el doble discurso. El discurso de para las bases y para las galerías que ellos consideran que los apoyan, sonar rebeldes ante Estados Unidos, sonar beligerantes, no reconocer, y creo que en eso también está el presidente Petro, que lo que va a buscar es fortalecer relaciones o por lo menos disminuir el impacto de los vaivenes que ha tenido la relación bilateral con Estados Unidos en estos meses. Entonces, por un lado, creen que hablar duro contra Estados Unidos en el discurso va a ser inocuo en la relación, pero complacen a sus bases, mientras que en la realidad lo que están es precisamente tratando de agachar la cabeza y de decir nosotros vamos a colaborar y nosotros vamos a trabajar con ustedes, así sea en un tono más bajo. Lo vi y lo sentí en la entrevista de Tarek William, que ni siquiera reconoce el tema de que las medidas cautelares restringen la libertad. Él está en negación con el tema de los presos políticos y de muchas cosas, como también el presidente Petro. O sea, ahí es un doble discurso, pero que desafortunadamente en Estados Unidos la Secretaría de Estado sí está tomando nota, Néstor, de esas frases beligerantes e inamistosas. Tres cosas del discurso de ayer que han pasado un poquito inadvertidas. A ver. Que también pueden tener consecuencias para la reunión de la próxima semana. Uno,
que el presidente dice que a Donald Trump le dijeron que su esposa Verónica Alcocer era la testaferra de dineros que le había enviado Nicolás Maduro para financiar la primera línea. Obviamente lo desmiente. 1. 2. Y lo dijo en el San Juan de Dios y lo dijo en la Casa de Nariño, que habían intentado, no dice quién, coaccionarlo para que su hija menor, Antonella Petro, lo acompañara a la visita a la Casa Blanca. Y aunque el presidente no se atreve a decir a qué se refiere cuando señala que él no se iba a dejar manosear, sí deja en el aire, porque luego dice que no se mete en la vida privada de la gente, la posibilidad de que estuviera relacionado con el caso de Jeffrey Epstein y el presidente Trump. Y tercero... Pero perdóneme, ¿ahí qué tiene que ver Antonella Petro? No, pues porque es menor de edad. Pues es lo único, pero él hace únicamente una referencia de eso. Sigo sin entender qué tiene que ver. Yo también sigo sin entender. La hija del presidente con el caso de Epstein. Y trato de entenderlo. Que es un caso de pederastia, de abuso de niñas para el servicio. Lo dijo 2 veces, lo dijo en el San Juan de Dios y lo dijo en la Casa de Nariño, que le habían intentado manipular para que llevara a su hija menor de edad al encuentro con Donald Trump para la foto. No sé a qué se refiere. Y lo tercero, en un ataque de grandilocuencia, el presidente dice que la reunión del 3 de febrero va a evitar una guerra mundial contra China y que él cree que China ganaría esa guerra mundial. Imagínense cómo le cae eso al presidente. Pero Néstor, mire, yo lo que sí ¿Se recuerdo entiende la expresión jalarle las barbas, el bigote al señor Donald Trump? ¿Se entiende, mire, padre? Néstor, claro que se entiende. Pues el presidente Petro le está jalando el bigote al señor Donald Trump. Cuando uno entiende la personalidad de Donald Trump, de hecho, fuentes de la Casa Blanca revelaron que lo que más irritó a Trump y quizá precipitó la operación del 3 de enero fue el bailecito de Maduro. ¿Se acuerda que él tenía un bailecito en el cual decía paz sí, guerra no? Y lo convirtió básicamente en un meme imitando a Trump. Y una persona, digamos, pues del narcisismo de